Ok, ya. Entonces, la clase pasada vimos una introducción a R eh, que era necesaria para poder llegar a esto, que es lo que más nos interesa, que es cómo ajustar modelos multinivel, pero para eso primero vamos a ver cómo ajustar modelos lineales. Básicamente porque muchas de las cosas que se usan para modelos lineales los vamos a usar también para los modelos multinivel. Así que voy a poner esto en la pantalla completa. Ahí está. Un pequeño recordatorio de cómo se ve un modelo lineal. Está ahí la fórmula. Y es principalmente eh, esta ecuación donde tenemos que las observaciones van a ser igual a eh, un, eh, un modelo lineal, una recta o un plano en el espacio de las covariables y más un error. La parte lineal está fija, los parámetros B son los que vamos a estimar, las X son las covariables, que son las variables que explican a la variable independiente, que es la observada, y el error lo asumimos como independientes e idénticamente distribuidos, de acuerdo a una normal con media cero y varianza fija, que no varía de observación en observación, sino que todas tienen la misma varianza sigma cuadrado. Si me pudiera acordar un poco qué significa cada uno de los índices de los X. Sí, sí. El subíndice I representa las distintas observaciones, entonces si tenemos n datos, el subíndice I va de 1 a n. Entonces, para cada observación vamos a tener un montón de variables. Una va a ser la que queremos explicar, que va a ser la I, y la otra son las que van a funcionar como las que explican. Y esas son las X. Entonces el subíndice I representa el valor que tiene la variable, por ejemplo, x1 para la observación I, pero podemos tener más de una variable. Entonces esas variables, por ejemplo, pueden ser P. Entonces vamos a tener para cada observación I, P variables. Y esas son esas x1i, x2i, hasta xpi. Perfecto, gracias. Super. Entonces, ¿cómo ajustamos el modelo? Simplemente usando el comando lm. Y dentro de lm tenemos que poner la fórmula que queremos ajustar. Si por ejemplo en un data frame, data frame es un objeto de NR que guarda los datos eh, y tenemos la variable, por ejemplo, x1, la variable x2, la variable x3 y tenemos la variable y, y queremos ajustar un modelo donde la variable y va a ser explicada por las otras tres de manera lineal. Entonces usamos y, colechancho, x1 más x2 más x3. Y eso va a ser equivalente a ajustar el modelo de arriba, donde p es igual a 3. El comando se ejecuta y R calcula automáticamente las estimaciones para los parámetros B. No tenemos que escribir explícitamente los parámetros B en la fórmula que le pasamos a LM. R sabe que eso es lo que tiene que estimar. Y como una pequeña variación, de hecho, si te fijas, tampoco uno le dice que tiene que incluir la variable B0, que no está asociada a ninguna covariable. Ese B0, de hecho, también R lo estima automáticamente. Pero si uno lo quiere sacar de ahí, entonces le tiene que decir explícitamente que lo saque, y eso se hace agregando un -1.
De esa manera le decimos a R, saca el intercepto. Una vez que se ajustó el modelo, para ver los resultados, lo típico es usar el comando summary, que como ya vimos se puede usar para distintos objetos y entrega distintos valores dependiendo del tipo de objeto que uno le pase. Entonces, por ejemplo, para el data frame, entregaba estadísticas descriptivas de los datos. Cuando uno le pasa un objeto del tipo LM, por ejemplo, la variable modelo guardó un objeto de tipo LM, entonces Summary va a entregar las estimaciones del modelo. Los valores de los parámetros B, va a entregar también el error estándar de esas estimaciones, va a calcular automáticamente un test estadístico para testear si es que los valores reales de los parámetros son iguales o distintos de cero, para ver si es que, porque por ejemplo podríamos ser el caso que alguna variable no es relevante para estimar, para explicar la variable i. En ese caso, el valor verdadero del parámetro b asociado a esa covariable debería ser cero, porque no debería participar en el modelo lineal. Entonces siempre es bueno testear si es que los valores que uno estimó de esos b, algunos son ceros o no, porque de esa manera podríamos simplificar el modelo. R hace todo eso automáticamente, y además entrega otros valores como el R cuadrado, los típicos de la regresión. Además, ejecutando plot, entrega 4 gráficos para evaluar los supuestos del modelo, porque el modelo lineal tiene un montón de supuestos. Por ejemplo, la independencia de las observaciones, que eso viene del hecho de que los errores son independientes, porque en la fórmula del modelo lineal lo único que es aleatorio ahí son los errores, pero eso hace que las observaciones sean aleatorias, lo cual tiene sentido. Entonces, las observaciones son independientes, tienen una media que son igual a la recta, porque como los errores tienen media cero, entonces la media de la y de la y va a ser la recta. Y además, todas las observaciones tienen la misma varianza, y eso es clave. Muchas veces eso no se cumple, y por lo tanto hay que arreglar ese problema, porque si no los resultados que uno obtiene no son válidos. Entonces, bueno, y además la normalidad. Se asume que la Y distribuye como una normal, dado que los errores dentro de la fórmula son una normal. Entonces, para chequear todos esos supuestos, plot grafica los residuos, que son las estimaciones de los epsilon de ahí, de los errores. Grafica eso, y así uno puede chequear visualmente si es que los errores, por ejemplo, tienen una varianza más o menos estable. O sea, todos tienen una varianza parecida. Además entrega gráficos de cuantiles comparando con una normal para chequear la normalidad de los datos, y así. Después voy a mostrar algunos ejemplos de esto, con datos reales. Después, uno puede graficar un gráfico de dispersión de los datos. Por ejemplo, si tenemos la variable x, la variable y estamos haciendo una regresión donde la única covariable es x, la variable a explicar es y, entonces podemos fácilmente graficar usando plot x, y, eso nos da un gráfico de dispersión de los datos, y después usando AB-line y pasándole como argumento el modelo que ajustamos, R sabe que lo que queremos es agregar una línea al gráfico anterior con la línea que se ajustó usando los valores de los parámetros estimados. Entonces, como estimamos una recta, usando esos dos comandos, tenemos los datos graficados y encima la línea que se ajustó.
Finalmente, también es súper importante el calcular intervalos de confianza de los parámetros estimados, y eso se hace también solo con un comando que es confint. Le pasamos el modelo de argumento y calcula automáticamente los intervalos de confianza, para que no tengamos que hacerlo a mano también. Finalmente, lo típico es que cuando uno tiene datos con varias variables, uno prueba distintos modelos para ver cuál es el mejor. Y para no estar escribiendo las fórmulas una y otra vez, existe el comando update, al que uno le pasa un modelo que ya se ajustó y después coma una fórmula. La fórmula va a tener por ahí la colita de chancho que separa lo que es explicado de las covariables que explican. Siempre a la izquierda va la variable independiente a explicar y a la derecha van las covariables que son las que explican. El punto mantiene lo que ya existía en el modelo anterior. Y lo demás son las modificaciones. Entonces, en el ejemplo que está ahí, estamos agarrando el modelo anterior, estamos manteniendo la misma Y. Por ejemplo, si es que el modelo era el que está en el primer ítem, el que está aquí, la Y se mantiene, a la derecha todo esto se mantiene, pero le estamos agregando al menos uno al final. O sea, lo que estamos haciendo es ajustar el modelo del segundo ítem que está aquí, pero sin tener que tirar todas las formas. Y esto también es más que nada un recordatorio de que los modelos lineales no necesariamente tienen que ajustar una recta o un plano con respecto a las covariables. Los modelos se llaman lineales porque son lineales en los parámetros B, en los parámetros a estimar. Pero aquí uno podría poner un polinomio de esta variable, no solo x, sino que podríamos poner x más x cuadrado con otro parámetro, obviamente, multiplicando, más otro parámetro por x cubo, o podría ser el logaritmo de x, o podría ser cualquier transformación que se nos ocurra. El modelo va a seguir siendo lineal porque va a seguir siendo lineal en los b. Entonces, lo que es típico, si es que uno ve una tendencia, por ejemplo, al graficar y versus x, donde se vea, por ejemplo, una parábola, entonces uno puede ajustar este tipo de modelos. Poly representa polinomios, le pasamos la variable, la que queremos usar, y después el grado. Entonces en este caso estamos ajustando un polinomio de grado 2. Finalmente, cuando uno tiene problemas de, de que no se cumplen algunos supuestos, por ejemplo, la normalidad, siempre se puede intentar arreglar eso usando transformaciones de la variable independiente. Lo típico es que la varianza no es estable, no es constante. En muchos casos lo que pasa es que la varianza para valores pequeños es pequeñita y después para valores más grandes se agranda. En esos casos, casi siempre lo que arregla el problema es usar el logaritmo de la variable. Y con eso uno estabiliza los residuos. Así que eso también es otra cosa y es súper fácil de ejecutar. Simplemente le pasamos como argumento aquí a la fórmula usando el logaritmo de la variable en vez de la variable. Básicamente lo que estamos haciendo es ajustar un modelo lineal, esto mismo, pero al log de i en vez de i. Entonces ahora el log de i va a ser una normal, no i. Y eso es muchas veces el caso. Uno siempre puede tratar de buscar una transformación de i tal que esa transformación de i sí es normal. Ya, entonces vamos a ir a cosas más prácticas. La semana pasada yo subí unos datos a cursos en material docente. El primero de los sets de datos era este de los roedores, donde mostré cómo
leer los datos y cómo graficarlos, gráficos de dispersión bastante simples. Ahora lo que vamos a ver es cómo ajustar un modelo lineal a esos datos. Y de hecho aquí vamos a ver un ejemplo donde probar con transformaciones de las variables nos resulta un mejor modelo. Actualmente ando con problemas. Pasa que tuve que, por la instalación de un programa, el otro día tuve que desinstalar toda Anaconda, como que lo instalé de nuevo ayer y ando con problemas para abrir RStudio en este instante. Ok, no hay problema. Entonces voy a mostrar yo cómo hacerlo. Voy a cambiar aquí al RStudio. Y entonces, yo tengo mi carpeta de trabajo aquí, entonces lo primero que hago es cambiarme a mi carpeta de trabajo, donde tengo guardados los archivos. Eso se puede chequear aquí, en esta pestaña que dice Files. Aquí me abre la carpeta donde estoy actualmente. No, me abre, de hecho, el Home, eh, pero aquí le puedo decir ir al directorio de trabajo y me lleva directamente. Y acá, bueno, tengo un montón de datos, tengo los archivos con script, y aquí tengo el archivo de datos que quiero abrir. De hecho, el RStudio es súper amigable, y si uno hace clic aquí o clic con el botón derecho, uno puede recargar la carpeta por si ha hecho alguna modificación o inspeccionar esto. Pero también uno le puede decir, hacer clic y va a importar los datos automáticamente. Pero aquí yo tengo el comando. Entonces tengo el comando read table que vimos la clase pasada, que abre los datos. Entonces, le voy a decir que haga attach, de tal manera que no tengo que estar llamando a la variable Dovent a cada rato, sino que puedo llamar el nombre de las variables directamente. Y lo que vimos la clase pasada era cómo hacer el gráfico de dispersión, que me aparece aquí abajo. Entonces, como ya habíamos visto, teníamos para los animales de menor masa esta tendencia creciente que se ve bastante lineal, y teníamos estos dos casos bien extraños de animales que son mucho más pesados, y el de aquí como con velocidad media, pero el de aquí el más lento de todo. Entonces, el primer intento que podemos hacer es ajustar un modelo lineal con estas dos variables tal como están. Una regresión de la velocidad versus masa, y ver qué pasa. Entonces lo ejecuto aquí como recordatorio. Cada vez que me pongo en una línea puedo apretar Control Enter y esa línea se ejecuta. Eh, si uno quiere ejecutar varias líneas de una, puede seleccionarla, apretar Control Enter y todas ellas se van a ejecutar. Entonces, por ahora, tengo ya el modelo que se ajustó, y voy a hacer summary del modelo, y me entrega estos resultados. Primero, la llamada, cómo se ejecutó el comando LM, con qué fórmula. Después me entrega estadísticas descriptivas de los residuos, que es lo más importante. Queremos que los residuos tengan media cero y varianza constante, y que sean normales. Entonces aquí me entrega el mínimo, el máximo, y la mediana, y primer y tercer cuartil de los residuos. O sea, lo ideal es que la mediana aquí sea lo más cercana a cero. Aquí ya vemos que hay como un problema. Después los coeficientes. Estos son las estimaciones de los parámetros B. Este es el intercepto, o sea, el beta 0, y este es el parámetro que multiplica a la masa.
vemos que, de hecho, encontró como una tendencia negativa en la masa. Eh, Así que probablemente vamos a ver una recta aquí decreciente. Estos dos puntos de aquí fueron súper determinantes para eso. Ya vemos otro posible problema. Después viene el error estándar asociado a estas estimaciones, porque estas estimaciones son aleatorias, son variables aleatorias, entonces esto es la estimación de la desviación estándar de esas variables. Y como decía, aquí está el t-test que testea si es que esta estimación es o no igual a cero. Cuando el valor del estadístico es grande, es muy extremo, esta probabilidad, que es el p-valor, va a ser muy pequeña, y eso nos da harta evidencia de que el valor estimado, que el valor real que estamos estimando, eh, es distinta de ese. En este caso tiene sentido porque tenemos una estimación de aproximadamente 16 para el intercepto, o sea, aquí en 0 está pegando como en 16 la recta, como por aquí. Y tiene un error de 1.7. Entonces, la variabilidad de esto, comparado con el valor, es súper pequeña. Entonces, tiene sentido que el p-valor aquí sea tan pequeño, porque tenemos mucha evidencia de que el valor real del intercepto es distinto de 0. Por otro lado, este -1 tiene un error de 0.85, o sea, más o menos andan por el mismo orden. Y eso nos dice entonces que quizás no es tan descabellado decir que ese parámetro realmente sea 0. Así que ¿Dice sí, 8.85 o 0.85? No alcanzo a ver. 0.85. 0.85. Entonces, el p-valor aquí no es tan pequeño, de hecho es súper grande, es 0.25, es un cuarto. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis de que este parámetro sea 0, o sea que en realidad no hay relación entre la masa y la velocidad. De nuevo, lo más probable es que ese sea el efecto de estos dos valores de aquí. Eh, lo que viene aquí abajo es una interpretación de los asteriscos que aparecen aquí, que son los típicos valores de significancia que se reportan en artículos científicos. Desde 0.05 se dice que estadísticamente es significativo, entonces por eso esto avisa con un asterisco aquí al lado. Es una ayuda visual que corresponde a los rangos al que pertenece el p-valor que está aquí. Después tenemos, si es que es menor que 0.01, entonces van a aparecer dos asteriscos, o sea, ese p-valor es aún más pequeño. Y después con 3 es porque ya es menor que 0.001, o sea, ya tenemos mucha evidencia de que podemos rechazar la hipótesis nula en ese caso. Entonces, finalmente tenemos aquí el valor del error estándar de los residuos, que viene siendo una estimación del sigma cuadrado del modelo, o del sigma del modelo, eh, y el valor del R cuadrado, que es una medida también del ajuste del modelo. Y aquí un valor que está corregido, porque muchas veces se necesita corregir ese valor de R cuadrado. Aquí entrega también ese ajuste. Finalmente, este test F lo que hace es testear si es que este modelo, eh, perdón, la hipótesis nula es que el modelo verdadero que representa todos los datos es el modelo solo con un intercepto. O sea, que
que todos estos parámetros, si tuviéramos más covariables, que todos los parámetros asociados a las covariables son iguales a 0. Eso es lo que hace esa F, testea esa hipótesis. Todos esos parámetros metidos en una sola hipótesis. Dice, ¿todos esos son iguales a 0 o no? Entonces, cuando el p-valor aquí es chico, podemos rechazar esa hipótesis de que el mejor modelo es solo con un interceptor. O sea, de que no hay efecto de las covariables. En este caso, como hay solo una covariable, el p-valor que está acá es el mismo que está acá. O va a ser muy, muy parecido. No es exactamente el mismo test, pero las probabilidades en general van a ser súper parecidas. Y eso es porque básicamente estamos usando otro estadístico que es súper parecido para testear básicamente lo mismo, si es que este parámetro de aquí es 0 o no. Así que eso es todo lo que entrega el resumen de un modelo lineal en R. Después queremos ver gráficamente cómo esto se ve. Entonces, hacemos el gráfico de dispersión y con el AB-line le tiramos la recta encima. El parámetro col aquí se refiere al color de la línea. Y, como ya habíamos visto, es negativa, corta en 16 y claramente este es un mal modelo. Entonces tenemos que tratar de arreglarlo. Una práctica típica es decir, bueno, estos dos datos de aquí son outliers o pertenecen a otra población, así que los vamos a sacar. Cualquier argumento lo más válido posible para sacarlo. Y entonces, en R eso es súper fácil. Usamos el comando subset, le pasamos los datos originales y le decimos cuál es la condición que queremos. Queremos que la masa sea menor estricta que 4. De esa manera estamos sacando estos dos puntos. Entonces lo ejecuto y de esa manera se crea esta nueva variable que contiene este subconjunto de datos. Podemos graficarlo. Como no le he hecho attach, tengo que usar el nombre de los datos y el signo peso, porque si no, si llamo solo a la variable, voy a seguir llamando a los datos originales, que son los que están aquí adjuntos a la sesión. Entonces, lo grafico y ahora estoy mirando un zoom de los datos más chiquitos, de los animales más chicos. Vuelvo a ajustar un modelo lineal aquí. Ahora le digo que use como datos los nuevos set de datos que creé y lo guardo en una nueva variable que se llama model2. Lo ejecuto. Voy a hacer el summary también. Y ahora vemos que primero los residuos están centrados en menos 1.6, o sea, más cercano a 0. Eso es un buen indicio. El valor del intercepto cambió, ahora va a cortar como en 12, pero sigue siendo distinto de 0. Hay harta evidencia de que este parámetro es relevante. Y ahora la masa es relevante también. Ahora este tiene 2 estrellitas, o sea, el test es significativo. Este valor es distinto de 0, sigue teniendo un error relativamente alto, pero ahora la estimación también es mucho más alta, así que con más certeza podemos decir que es distinto de 0 y ahora hay un efecto de la masa. Tiene sentido, además, porque es positivo, que es lo que vemos aquí, la tendencia. Finalmente tenemos este p-valor también, que ahora es chiquitito, el mismo de acá, así que este modelo es mejor que solo el intercepto. El R cuadrado es 0.33 más o menos, no es tan alto. Eso en general no es tan bueno, mientras más cercano a 1, porque va entre 0 y 1, mientras más cercano a 1 explica mejor los datos. Pero, ojo, porque mucha gente dice, si tengo un R cuadrado, no sé, de 0.6, el modelo sigue siendo malo. No necesariamente. El R cuadrado está asociado también a la variabilidad inherente a los datos. Depende del sigma cuadrado, el valor real del sigma cuadrado. Puede que los datos efectivamente, el mejor modelo que los explique sea una recta. Y
y el R cuadrado va a seguir siendo bajo simplemente porque las observaciones alrededor de la recta se mueven un montón. O sea, la banda, la nube de puntos alrededor de la recta va a ser bastante ancha. El R cuadrado se va a ir achicando a medida que la nube de puntos se vaya acercando a la recta. Pero puede que el, eh, el fenómeno que está generando los datos sea efectivamente la recta, solo que por errores de medición o cualquier otra cosa ese sigma cuadrado sea alto y esa nube de puntos entonces va a ser gruesa en torno a la recta. Pero entonces tenemos las estimaciones del modelo que determina el fenómeno real correcto. El R cuadrado va a seguir siendo bajo, pero por otras razones. Así que eso también una nota aparte con respecto al R cuadrado. Este punto 33 sigue siendo bastante bajo. Pero, como acabo de decir, no es el fin del mundo. Entonces, podemos mirar cómo quedó esto. Aquí graficamos, tenemos ya esto graficado, le tiramos la línea del modelo encima. Efectivamente se ve mucho mejor. Este modelo es un mejor candidato para explicar esta relación. Pero todavía podemos mejorar. ¿Por qué? Vamos a mirar los residuos. Hacemos plot del modelo. R me dice aquí, aprieta Enter para ver el siguiente gráfico. Aprieto Enter y me muestra los residuos. Y vemos aquí, entonces aquí está el 0. Queremos que los residuos estén todos centrados en 0. Ahí me perdí con los residuos, ¿no? ¿Hiciste el plot del log o qué hiciste? Simplemente ejecuté, dije, plot del modelo lineal que ajusté, y R automáticamente va a generar este gráfico de residuos versus valores ajustados. El valor ajustado es el valor que el modelo predice para cada una de las observaciones. Y el residuo es la estimación del error, del épsilon en el modelo. Es cuánto la observación está lejos de la recta, por ponerlo en términos simples. Es la distancia entre el valor observado, o claro, entre el valor observado y la recta ajustada, y el modelo. Entonces, entonces graficamos esos residuos y como están estimando los épsilon, entonces deberíamos observar, esto debería ser una muestra de una normal 0 sigma cuadrado. Entonces, a lo largo de esto no se debería ver ningún patrón, debería ser como una nube constante en torno a 0, porque debería ser independiente de los valores ajustados. Entonces, para cualquier valor ajustado, deberíamos tener una muestra de una normal 0 sigma cuadrado. Entonces deberíamos ver aquí todo esto centrado en 0, y que la nube de puntos sea más o menos constante, porque así todos tendrían la misma variable, varianza, perdón, la misma varianza, sigma cuadrado. Pero aquí vemos que al principio, donde hay más datos de hecho, hay algunos que se escapan aquí. Aquí vemos como un patrón. Y lo mismo pasa aquí. S3 también, si te fijas, estos están identificados porque R sabe que esos se están escapando más o menos de la otra, de la nube de puntos que está aquí más abajito, en torno a 0. Es el primer gráfico. El segundo es el para ver la normalidad. Y de nuevo, los mismos que identificó antes son los que están saliendo, escapándose de la recta. Mientras más pegado a la recta, aquí, más normalmente distribuidos son los residuos. Así que tenemos estos tres datos que además se están escapando de la normalidad. Y tenemos en la otra cola también un problema. Entonces, esto deberíamos poder mejorarlo aún más. Y después aparecen otros dos gráficos. Estos son lo mismo que el primero, pero con los residuos estandarizados. Esto por si hay algún problema de escala en los datos.
Esto lo renormaliza. Pero básicamente aquí estamos viendo lo mismo que en el primero, en este caso, porque todos los datos están en la misma escala. Y finalmente, este otro gráfico mide como la influencia de cada dato en el ajuste del modelo. O sea, estos de aquí son súper... tienen una influencia súper grande en el valor de las estimaciones. Eso pasa en general también con los outliers. Como vimos al principio, esos dos puntitos que se escapaban de la nube más cercana a cero, esos pesaron un montón de tal manera que en vez de tirar la recta positiva, la tiró negativa. O sea, la influencia que tuvieron esos dos datos fue gigante. Y este gráfico de aquí también nos hubiese mostrado a estos con una influencia súper grande. Así que esos son los 4 gráficos que muestra el modelo R para los modelos lineales de manera automática. Y entonces, como ya había adelantado, lo que podemos hacer es tratar con transformaciones de los datos. Lo típico es tirarle el logaritmo a las cosas. Entonces, en este caso, podemos hacer el logaritmo de los datos. Aquí volví a la original, a los datos con las masas gigantes esas, que son estos de aquí. Y ahora ya no se ven tan feos. De hecho, este de aquí ya no se ve como un outlier. Ahora quizás este que tenía masa 4 no lo tenemos que sacar. Este de aquí sigue siendo feo. Ese claramente sigue siendo un outlier. Pero podemos ver qué pasa. Podemos ajustar el modelo incluso con este outlier. Ajustamos el modelo 3 y le tiramos la línea. Bueno, eso es lo que ajusta. Para no estar mirando el summary de nuevo, porque ya va quedando poco tiempo y tengo que ver lo de los modelos multinivel, voy a ir un poquito más rápido con esto. Tiramos entonces la línea, eso es lo que ajustó. Claramente la influencia de este punto todavía es súper alta. Así que lo que voy a hacer es ajustar el modelo sin ese último dato. Sé que este punto de aquí corresponde al último dato en mi data frame, entonces puedo hacer un poco de trampa y en vez de crear otro data frame solo sacando ese dato, puedo usar esto de aquí. A cada variable, básicamente le estoy diciendo saca el último dato. Oh, perdón, el primero, no el último. En la primera línea del data frame es el que tiene este outlier. Entonces le puedo decir con el -1 quiero esta variable de ese data frame sin el primero. -1 eso es lo que hace en R. Y hago lo mismo con la otra variable. Entonces así le saqué el outlier sin tener que crear otro data frame. Calculo el nuevo modelo y le voy a tirar entonces encima el nuevo ajustado. Y se ve mucho mejor. Aquí le cambié el color a verde donde ajusté los datos sin el outlier. Y entonces nos quedamos con este modelo. Este modelo, de hecho, si vemos el summary, la mediana ahora está mucho más cercana a cero, mucho más cercana. Tenemos los estimadores de los parámetros, los dos son significativos. Y así. El R cuadrado, fíjate que bajó un poquito, pero de nuevo, eso es en segundo plano. No es tan importante como las otras cosas. Y de hecho, aquí también quiero mostrar este comando que se llama title, que le agrega el título al gráfico, si uno quiere, para hacerlo más bonito. También se pueden cambiar los labels de aquí, cambiar. Hay un montón de opciones que eso se pueden ver en la ayuda de R. Finalmente voy a graficar entonces los recibos para este modelo. De aquí, reto Enter, y entonces ahora están todos mucho más cercanos en torno a cero. Antes se escapaban como por 2, por 3, ahora están, el máximo de aquí se queda en 1. Y están esta línea recta que trata como de ver el patrón, esta línea roja, perdón, está mucho más cercana a la línea punteada que hay aquí, que va en 0. Entonces también los residuos se ven mucho mejor. La normalidad aquí en esta cola se arregló. Tenemos un pequeño problema quizás con esos dos datos de ahí, por eso los está identificando. Pero de todas maneras este es un mucho mejor modelo que el anterior. Los otros residuos son lo mismo.
y finalmente esto tenemos quizás de nuevo esos dos, pero están de nuevo. Antes teníamos los otros puntos como por acá, estos ya están dentro de aquí, entonces en general es más aceptable. Este modelo es mucho mejor, con ese nos podemos quedar. Ahora voy a volver rapidito a la presentación. Muchas veces para comparar modelos, en vez de hacer, o sea, siempre es bueno hacer todo ese análisis que acabamos de hacer. Pero existe también algo más automático, como siempre en R hay un montón de comandos para hacer todas estas cosas mucho más sencillas. Entonces existe el comando ANOVA, eh, que nos ayuda a comparar modelos. Entonces le podemos pasar un solo modelo y va a testear si es que los efectos de las covariables son distintas o no de cero, tal como lo vimos aquí. Pero la gracia es que además existe la posibilidad de comparar dos modelos. Los modelos tienen que estar anidados. Eso quiere decir que uno tiene covariables que son un subconjunto del otro. O tiene una más o tiene uno menos. Y le podemos pasar como parámetros los dos modelos y nos va a entregar un montón de información. Este comando de aquí, drop1, hace estas comparaciones automáticamente. Uno le pasa, por ejemplo, este modelo que tiene tres covariables y va haciendo el análisis de ir sacando una de estas variables, cada una de ellas, para no tener que estar haciendo esto a mano. Así como le saco una, comparo, le saco la X1, comparo, le saco la X2, comparo, le saco la X3, comparo, ya. En vez de estar haciendo todo eso, drop1 hace todo eso automáticamente. Entonces, eh, tengo otro set de datos. Esto los obtuve gracias al curso de estadística de la Universidad de Edimburgo y se analizaron datos obtenidos como parte de un estudio a largo plazo de venados y la cantidad de crías que tienen en un parque nacional en relación a variables ambientales como la temperatura en primavera y la precipitación anual. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo comparar modelos en regresión múltiple, cuando tenemos múltiples variables, porque aquí vimos solo una variable. Entonces, tengo este archivo también guardado, lo voy a leer. Ahora tengo el data frame, perdón, voy a volver a la pantalla del RStudio. Entonces, tengo ahora este data frame, dir, que tiene los datos, y voy a hacer el summary de dir. Que tiene estas cuatro variables. Fons son las crías, estos son los adultos, que son cantidad. Tenemos temperatura en grados Celsius y tenemos la lluvia de precipitación en pulgadas. Y entonces existe este comando que se llama pairs, que genera este gráfico, una matriz de un montón de gráficos de dispersión para ver todas las comparaciones entre variables. Entonces aquí podemos ver la relación entre adultos y cría, que se ve claramente una tendencia creciente, probablemente lineal, así que ese es un buen candidato a hacer un regresor. Queremos estimar la cantidad de crías que va a haber en un año determinado, dada la cantidad de adultos que hay, dada la temperatura que hay y dada la lluvia que hay. Entonces vemos aquí que hay una relación lineal creciente entre la cantidad de adultos y de cría, que tiene sentido. O sea, si hay más adultos, lo más probable es que haya más cría. Después está la relación entre las crías y la temperatura. Se ve más o menos extraño. Yo no veo un patrón claro ahí, sobre todo con tan pocos datos. Y finalmente con la lluvia, aquí se ve algo, hay algún patrón, pero mucho más difuminado que en el caso de los adultos. Entonces vamos a ver cuál es el mejor modelo aquí.
también nos permite ver la correlación entre las covariables, todos estos gráficos, por ejemplo, entre adultos y temperatura, entre adultos y lluvia, y entre temperatura y lluvia también. Se nota que hay una correlación aquí negativa. Entonces, voy a ajustar un modelo que tiene las tres covariables. Vamos a hacer las crías versus adultos, temperatura y lluvia. Y entonces podemos hacer este drop 1 para ver qué pasa si sacamos la variable adulto, qué pasa si sacamos la variable temperatura y qué pasa si sacamos la variable lluvia. Estos de aquí son sumas de cuadrados y la suma de los de cuadrados de los residuos, que es como parecido a los de las tablas ANOVA. Y finalmente, lo más útil aquí es el AIC, que es una medida de cuán bien ajusta el modelo a los datos y tiene una penalización por cantidad de parámetros, porque obviamente si agregamos más variables, el modelo va a ajustar mejor. Siempre, siempre. Es imposible que ajuste peor. Pero el problema es que el margen de mejora puede ser muy poco versus el peso de estar agregando un nuevo parámetro, que podemos estar haciendo un poco de overfitting. Entonces, esto penaliza la cantidad de parámetros para eliminar o para reducir el overfitting. Y como regla así simple, el mejor modelo es el que tiene el menor de estos. Entonces, el modelo al no sacarle nada, tiene una AIC de 39.9, más o menos. Si le sacamos la variable adultos, esto sube a 58. O sea, empeora un montón. Si le sacamos la temperatura, la diferencia es, de hecho, es mejor. ¿Por qué? Porque este valor es más chico que el original. O sea, la temperatura aquí, lo que agrega es tan pequeño que la penalización es más grande y por lo tanto hace que la AIC sea más pequeña. Entonces esto nos está dando un hint aquí de que deberíamos sacarle la temperatura al modelo. Finalmente, si le sacamos la lluvia, empeora 46. O sea, igual hay un salto relativamente grande y por lo tanto, ya desde aquí podemos decir, lo más probable es que el mejor modelo, sea el que tiene a los adultos y a la lluvia. Y de hecho, tengo aquí un montón de... Tengo aquí el segundo modelo, donde lo ajusto. Aquí están las estimaciones, vemos que todo es significativo. Todo bien. De hecho, en el modelo original, vemos que la temperatura no es significativa. O sea, otro indicio de la temperatura aquí deberíamos sacarla. Y en el otro modelo, en el segundo, todo es significativo ahora. Así que esto es una manera rápida de comparar modelos y ver cuál es mejor, cuando hay muchas covariables. Así que ahora en los últimos minutos, quizás me van a tener que pasar un poquito, voy a ver lo más importante, que es lo de los modelos multinivel. La gracia es que con todo lo que ya hemos aprendido, saltar a los modelos multinivel es súper fácil. Tenemos que cargar este paquete que se llama NLME, por Non-Linear Mixed Effects. Voy a volver un poquito a la presentación. Hay un resumen de los comandos más importantes de este paquete. El primero es esto que se llama Group Data. Y lo que hace es recibir un data frame, por ejemplo, el paquete viene además con un montón de datos que uno puede llegar y usar. Hay uno que se llama Math Achieve y es de puntaje de alumnos, cuánto mejoraron o empeoraron en matemáticas en cierto tiempo, entre una prueba inicial y una prueba final, que un poco lo que habíamos estado hablando en la primera clase. Y entonces
tiene un montón de covariables. Tiene, por ejemplo, el sexo de los alumnos, tiene el nivel socioeconómico, tiene un indicador de la escuela. Y entonces lo que queremos hacer es la variable de puntajes, que se llama math_h, queremos estimarla, usando las otras variables. Entonces, la gracia es que este group data recibe los datos y uno le puede decir, ¿sabes qué? Mira, una fórmula, esta es la variable que queremos explicar, el puntaje de aprendizaje. Y el 1, aquí está la colita de chancho, tal como en los modelos lineales. El 1 es simplemente ajustar el beta 0. No hay covariable. Es simplemente el intercepto. Después, esta barra separa a la fórmula como de modelo lineal. Aquí, si tuviéramos un candidato a regresor, podemos ponerlo. Por ejemplo, podemos poner el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico podemos decir quizás probablemente va a haber mayor puntaje. Entonces podríamos poner el nivel socioeconómico aquí. Si hay otras covariables, las podemos poner ahí. Y aquí ponemos el factor que agrupa a las observaciones. Porque los estudiantes no son independientes, es el problema. Por eso no podemos ajustar un modelo lineal, porque se asume independencia de las observaciones. Pero aquí los alumnos que están dentro de una escuela no son independientes. Entonces, tenemos que agruparlos, y aquí le pasamos entonces el nombre del factor, que en este caso es la escuela. Así que con esto ya estamos desde los datos diciéndole cómo los vamos a agrupar. Además, le podemos decir que los ordene de acuerdo a estos grupos, y los grupos se van a ordenar de acuerdo a alguna función, por ejemplo, la media de la variable de interés. Entonces, por cada escuela va a calcular esta media y los va a ordenar esos grupos, de acuerdo a esa media. La gracia es que podemos graficar fácilmente los datos de esta manera, de acuerdo a estas agrupaciones. Después, para ajustar el modelo multinivel, es igual que antes, solo que le tenemos que agregar una E aquí. En vez de LM, es LME. Y tiene varios argumentos. Uno es fixed, que son los modelos, que son los efectos fijos, que es lo típico, un modelo lineal. Aquí, por ejemplo, yo puse el puntaje, vamos a hacer una regresión lineal de modelos fijos, de efectos fijos, con respecto a el sexo, el nivel socioeconómico, y si pertenecen a una minoría o no. Después vamos por los efectos aleatorios. Y aquí podemos poner, por ejemplo, solo un intercepto aleatorio, que es como lo que estaba aquí, que es lo que vimos en la primera clase. Y le decimos, entonces, queremos solo un intercepto aleatorio, y aquí van los niveles. De nuevo separamos con una barrita cuál va a ser el factor de agrupar. Si quisiéramos solo un nivel, podemos usar solo escuela y nada más acá. Pero como ya habíamos visto, podemos tener varios niveles. Si tenemos varios niveles anidados, entonces usamos el slash. Esto dice, los vamos a agrupar según escuelas, y dentro de cada escuela, según curso. Después le pasamos cuál es el dataset que queremos usar, y finalmente el método de estimación, que esto también lo vimos en la primera clase, que habían dos métodos, uno de máxima verosimilitud, que es el ML, y el otro el de máxima verosimilitud restringida, que es RML. RML es mejor, pero para poder comparar modelos necesitamos que estén estimados con ML. Para comparar modelos con distintos efectos fijos, que es lo típico que uno hace. Entonces lo mejor es primero ajustar todos con ML, comparar con la función ANOVA tal como lo acabamos de ver cuál es el mejor modelo, y después ese mejor modelo lo volvemos a ajustar usando RML. Y ese va a ser la mejor estimación del mejor modelo. Y después podemos usar las mismas funciones que usábamos para los modelos lineales, por ejemplo, summary, o el plot, el update,
o los ANOVAs para comparar, todo eso es lo mismo aquí, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es agregar esa E, lo que antes teníamos dentro de fórmula NLM se quedan fixed, y las agrupaciones multinivel se hacen aquí con interceptos en los efectos aleatorios. Esa es toda la diferencia. Además, podemos hacer cosas más generales. En vez de poner un 1 aquí, o sea, solo un intercepto aleatorio, podemos también tener pendientes aleatorias. Entonces podemos poner aquí, por ejemplo, en vez de tener aquí el nivel socioeconómico, podemos tener aquí el nivel socioeconómico, y vamos a tener entonces no solo interceptos aleatorios dentro de las escuelas y de los cursos, sino que vamos a tener pendientes distintas, vamos a ajustar distintos modelos con distintas pendientes con respecto al nivel socioeconómico dentro de cada escuela y dentro de cada curso. Porque si no, vamos a tener siempre la misma pendiente, pero se mueve un poquito para arriba, todo paralelo, dependiendo del curso de escuela. Si cambiamos el nivel socioeconómico de aquí para abajo, entonces vamos a permitir no solo moverlo paralelo, sino que cambiar la pendiente dentro de cada escuela y de cada curso. Finalmente, para calcular los intervalos de confianza se usa intervals. Para graficar los residuos, usamos plot, pero ahora ya no va solo plot modelo como en el modelo lineal. Ahora le tenemos que decir qué es lo que queremos graficar, porque los residuos los podemos graficar por cada escuela, por ejemplo, que es interesante ver eso. Por cada grupo de nivel, o quizás lo podemos graficar con respecto a los valores ajustados como antes, también se puede. Pero por todas esas opciones, entonces le pasamos el modelo y le decimos qué es lo que queremos graficar. En este caso, vamos a graficar los residuos versus las escuelas. Entonces, en cada escuela vamos a tener vamos a tener un gráfico distinto de residuos, para ver si es que se cumplen todos estos supuestos de normalidad y de varianza constante dentro de cada grupo, porque eso es lo que está asumiendo este modelo. Entonces tenemos muchos más supuestos que chequear. Entonces por eso vamos a tener que hacer todas esas cosas. Y para graficar los efectos random, que son justamente estos betas, estos alfa, es súper fácil, simplemente hacemos plot ranf de random effects y el nombre del modelo. Y eso es todo. Ahora tenía una demostración en R, lo voy a hacer rapidito. El data frame que viene aquí en el paquete se llama math_achieve. Aquí vemos todas las variables que hay. Después... Johan, actualmente estoy viendo la presentación. ¿Cómo? Estoy viéndola. Ah, perdón, sí. Vuelvo aquí al RStudio. Entonces, aquí cargué el package, aquí tengo el resumen de los datos con todas las variables. Aquí podemos partir, por ejemplo, vamos a comparar un modelo lineal básico, solo un intercepto fijo para el puntaje. Y me entrega esto, o sea, me dice la media de todos es aproximadamente 12.75 y es estadísticamente significativo, perfecto, pero no nos dice mucho más. El problema de esto es, vamos a ver, los residuos. Aquí voy a crear el data frame agrupado por escuela y voy a graficar los residuos de este modelo por escuela. Vemos un problema aquí. Hay una tendencia. Como están ordenados, es fácil de ver esta tendencia. Al crear el data frame agrupado y ordenado, entonces al graficar los residuos también están ordenados. Y vemos que aquí tenemos las escuelas, son 160 escuelas, por eso son hartos datos, son 7000 datos y son 160 escuelas. Entonces, todas estas son las distintas escuelas y vemos que los residuos, en vez de estar constantes en torno a 0, hay un patrón aquí. La escuela depende. Estás mostrando una imagen que no sé si estoy viendo lo que estás mostrando. Sí, perdón, sí. Ahí sí.
Sí, aún no veo. O sea, veo la imagen en la esquina. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Entonces, se ve el patrón. En la izquierda, en el eje Y tenemos las escuelas y vemos que los residuos entonces no son constantes a lo largo de las escuelas. Hay un patrón, hay unas escuelas que tienen unos residuos por allí. Entonces, este modelo no es válido para estos datos. Claro, cerré lo que estaba compartiendo, entonces tengo que volver a reestudiar. Y entonces voy a ajustar un modelo con un nivel de escuelas con el efecto aleatorio, simplemente un intercepto. Lo más sencillo, es como el siguiente paso después del modelo lineal. Y le hago el summary, me da las estimaciones. Ahora, esto es un poquito distinto a lo del modelo lineal, pero es básicamente lo mismo. Me da las estimaciones de los parámetros sigma del modelo, de los efectos aleatorios. Me da aquí lo mismo que lo que veíamos en los modelos lineales, porque son los efectos fijos. Y después lo de los residuos, la mediana y lo mínimo, máximo y todo. Vemos aquí que los residuos ahora sí están en torno a cero. Y voy a hacer algunos gráficos para que veamos la diferencia. Se ve de inmediato ahora la diferencia, aquí en la esquina. ¿Sí o no? Eh, Ahora este modelo, ahora sí se están cumpliendo mejor los supuestos del modelo. No es perfecto, pero esto ya es un gran avance. Ya con esto tenemos un montón avanzado y lo único que hicimos fue agregar el efecto aleatorio por escuela. Eso es todo. Y para terminar, eh, básicamente voy a saltarme todo esto, pero lo voy a subir a un curso. Lo voy a dejar como ejercicio. Son un montón de otros modelos, también con efectos fijos y aleatorios, pero ahora agregando distintas covariables. Eso es todo. Como para tratar de mejorar un poco más el modelo. Agregar el nivel socioeconómico, el sexo, minoría, y los voy comparando con el comando ANOVA. Ahí vi que en esas variables en un punto están como multiplicadas y en otras sumadas. Sí, O vi mal. sí. El ¿Qué? asterisco lo que hace es agregar interacción entre variables. Ah, ya. Sí, agrega más parámetros que miden el efecto de las interacciones entre las variables. Sí, eso es lo que hace. Y después lo que voy haciendo es ir quitándole algunos de esos efectos, de esas interacciones. Los dos puntos se refiere solo a esa interacción. El asterisco agrega todas las interacciones de una. Y hay un montón de gráficos también para visualizar lo que pasó. Como adelanto, voy a mostrar con el modelo que me quedé, que tiene como efectos fijos los sexo, eh, minoría y el nivel socioeconómico, y como efecto aleatorio solo un intercepto por escuela. Entonces, creo que lo tengo aquí ajustado con RML. Aquí vemos los intervalos de confianza para las estimaciones del modelo, de los efectos fijos, de los efectos aleatorios, y finalmente del sigma cuadrado, que viene siendo la variabilidad dentro de cada grupo. Después, si le hago plot, me muestra los residuos. Este modelo tiene aquí un problema, y eso no lo pude solucionar.
Y es que se ve este patrón, como que hay un paralelogramo aquí, un romboide, algo, no sé. Debería ser una banda nomás, constante. Eso es básicamente porque los datos se ven así, con respecto al nivel socioeconómico. Aquí como que están truncados, porque hay como un puntaje máximo o algo así. Se ve la tendencia creciente, o sea, a mayor nivel socioeconómico, mayor puntaje. Pero hay máximos de nivel socioeconómico, como que aquí ya este debe ser ultra rico, eh, pero la mayoría llega hasta aquí nomás. Entonces, hay un efecto de, de truncado de los datos que hace que aparezcan esos patrones en los residuos. Y ahí hay que aplicar otro tipo de análisis. Eso es otra tarea para la casa. Eso ya es más complicado y se escapa un poco de lo que quiero mostrar ahora. Eh, pero eso es lo que pasa. Pero de todas maneras, los datos se ven normales. La normalidad aquí está de los residuos, a pesar de que muestran ese patrón, el único problema es la varianza. Pero sí, que no es constante, pero sí se ven normalmente distribuidos. Después podemos graficar los residuos por escuela, que de nuevo es un gráfico más bonito de lo que mostré al principio. O sea, por escuela todos están centrados en cero. Eh, Después, claro, que es esto mismo. Es el que mostré al principio, otra versión que es más bonita. Después podemos graficar los residuos según otras covariables, por ejemplo, por minorías, también vemos que están centradas en cero. Por sexo, también lo mismo, no se ven muchas diferencias, eso es bueno. Después, este se demora un poco más. Estos son los residuos versus los ajustes, los valores ajustados por escuela. Yo voy a tener que agrandar de nuevo. Y compartir. Y se ven como unas nubes. Aquí se pierde de hecho el patrón. Al mirar los residuos por escuela, se pierde ese patrón feo. Aquí sí se ven nubes de puntos más o menos constantes en torno a cero. Así que ese supuesto por dentro de las escuelas sí se está cumpliendo. Eso sí es bueno. Eh, Vuelvo a leer estudio y entonces hago la normalidad ahora de los efectos aleatorios, que ese es otro supuesto. No, esto ya no lo de residuos, sino que de los efectos aleatorios. También se ve la normalidad aquí. Esto es uno por cada escuela. Por eso son menos puntitos, porque es un efecto por cada escuela que se estimó. Y se ve que son bastante normalmente distribuidos. Y aquí se ven los efectos por escuela. Eso, creo que me queda un gráfico más. Ah, sí, los valores ajustados por escuela versus el nivel socioeconómico, como para ver la tendencia también dentro de cada escuela, pero básicamente lo mismo. Así que eso, con eso ya voy a terminar esto que fueron 3 clases de partir explicando lo que son los modelos multinivel, después una introducción a R y después cómo correr en R de los modelos multinivel. La próxima clase va a ser también próximo miércoles, también a las 9, y se va a tratar de Python y de Machine Learning. Estas clases están orientadas básicamente a los proyectos que estamos preparando para que trabajen ustedes. Uno se va a tratar de analizar datos como estos de puntajes de estudiantes en escuelas. Tenemos datos de primero y segundo básico. Después les vamos a dar más contexto, pero son alumnos de escuelas chilenas.
y la idea es ahí detectar un buen modelo que explique variabilidad, por ejemplo, entre niños y niñas. Ahí hay un montón de cosas que explorar. Eh, tenemos también datos de clases públicas, donde los profesores prepararon como unas clases modelo y fueron probando distintos pilotos y después hay una clase pública final. Eh, y la idea es analizar automáticamente el movimiento de los profesores. Si es que se pasean, si es que están estáticos, si es que mueven los brazos, si es que mueven la cabeza, todo ese tipo de cosas son factores interesantes que están también súper estudiados, que son importantes al momento de enseñar. Yo soy súper malo haciendo eso, pero obviamente ellos son profesores, así que ellos se están entrenando para eso. Y la idea es tratar de automatizar el análisis de cómo ellos hacen las clases. Para eso necesitamos técnicas de Machine Learning. Así que por eso vamos a estar viendo eso. Finalmente tenemos datos de respuestas a preguntas abiertas de niños. Entonces ellos escribieron un montón de cosas, pero es imposible sentarse a leer todo eso porque son miles y miles de preguntas. Entonces ahí también necesitamos técnicas de Machine Learning para tratar de identificar automáticamente qué es lo que está escrito ahí y tratar de entonces mezclar quizás un poco también con esto para eh, agregarlos como información, como covariables para estimar el aprendizaje de los alumnos. Probablemente los que dan mejores respuestas escritas son los que tienen mejores puntajes en las pruebas estandarizadas también. Entonces, todo eso eh, tenemos datos para analizar y estas clases están orientadas en darles al menos el puntapié inicial para que se empiecen a mover con el análisis. Así que eso, perdón por pasarme bastante hoy día con el tiempo, pero también partimos un poquito más tarde. Así que con No te eso doy preocupes, súper interesante en todo caso. súper, súper. Eh, así que con eso ya doy terminada la clase de hoy y nos vemos el próximo miércoles. Vale, muchas gracias. De nada. Que estés bien. Chao, chao.